Tenerle miedo a la oscuridad o a la noche a menudo comienza en la niñez y se considera una parte normal del desarrollo humano. Pero hay veces en que los miedos de la noche son causados por alguna entidad que supuestamente debería de habitar en otro plano, pero que habita o tiene la capacidad de cruzarse el nuestro. Una entidad a la que conocemos como fantasmas. La señora del Rosario. Uy. Este es un fantasma que se le parece a los que normalmente viven solos o a los que pasan la noche solos en su casa. Ok. Uy. Sí, no, pues sí. Y la historia dice así. Se cuenta que en la madrugada, cuando todas las luces están apagadas y normalmente la persona está dormida, entre sueños empieza a escuchar un susurro, un murmullo casi imperceptible que poco a poco empieza a hacerse más notorio. Entonces ella se molesta y te empieza a jalonear, haciéndote que te hinques y obligándote a rezar con ella hasta el amanecer. No manches. Entonces imagínate, O sea, que se parece. Pobre del que no se sepa el Padre Nuestro. No vas a venir a rezar y es un... Pues es que no me lo sé y no quiero rezar, por eso es que vayas a mi casa. Madrugada, todo callado. Una que otra lucecita así de algún foquito de algún aparato que tengas por ahí. Un perrito llorando a lo lejos. ¿Ok? Y tú pues bien dormido. Y dice... Se dice que de repente te despierta un llanto estremecedor y que cuando abres los ojos encuentras a una señora vestida de negro con un olor putrefacto que aparece sentada en la orilla de tu cama. O sea, lo único que necesita uno a veces es simplemente llorar y que la abracen. Como es una lloradita y a dormir. No. Una abrazada, una llorada y a dormir. No, güey. No. Ya me se me pararon los pelos del brazo. Qué bueno. Bueno. Ay, güey. No, espérate, Sí, espérate, a ver cómo. O sea, están llorando. Imagínense que están ahí en su cuarto, están dormidos. Esa y de ni repente, siquiera me la dejó saber, güey. Está bien de en repente, directo. escuchas el típico que están llorando en el closet, así de... Pero entre cada llanto te preguntan, ¿no vas a venir? ¿No vas a venir? ¿No vas a venir? Bueno, no voy a ir, güey. No voy a ir. O si abres y hay un fantasma ahí, te chupa la bruja. Bueno. No, hombre. Por eso no abran los closets de noche si escuchan, para que no les chupe la bruja nada. Imagínate que estás dormido y que de repente entre sueños empiezas a escuchar una voz ronca de hombre que no para de repetir la misma oración. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que te libre de tus pecados, te conceda la salvación y te confronte en la enfermedad. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que te libre de tus pecados, te conceda la salvación y te confronte en la enfermedad. Y la tercera, simplemente se aparece porque alguien ya ha fallecido anteriormente en ese lugar. Ahí en tu cuarto, pues, ya se murió alguien. Y probablemente tú no sabías. Entonces, el problema es que vas a ver cuál de las tres, ¿no? Puta, pues escoge tu catafixia, güey. Una mal, dos mal, tres mal. Y basadas en la definición de arriba, no sé si necesariamente entre en fantasmas porque nunca lo vi. Pero coño que sí la escuché, tío. Esta sí la escuché. O sea, en buena onda sí. No vi nada, pero lo escuché. El chiste es que en las noches, cuando ya estaba acostada, no siempre y no todas las noches, pero de repente, a punto de dormir, típico que ya está súper cómoda y rica. Aparte no me acuerdo qué edad tenía, pero bueno, no importa. Ya está súper cómoda y todavía no estás dormida. Escuchaba como si alguien se arrastrara en el suelo de la alfombra alrededor de la cama. Te lo juro que sí. O sea, me acuerdo que la primera vez que la escuché hasta pensé que a lo mejor era el perro, tipo cuando se hacen así que se rascan la espalda o algo. Y dije, bueno, pues igual. La primera vez, claro que me asomé y... No había perro. O sea, no había perro, no había nada. En ocasiones, existen objetos que quedan impregnados de una energía siniestra innegable, ya sea por el acto mismo de la muerte cercana a ellos, confinando así al espíritu o la energía de algo o alguien dentro de ellos, y en otras ocasiones, son objetos creados desde un principio con la mera finalidad de provocar daños y atraer la desgracia. Necesito $2 para algo. No, espérate, ese es el de la buena suerte, ese no me voy a gastar, entonces, pues... Y nomás es buena suerte porque es raro, ¿no? Pues no realmente si porque fuera tan sea de rara, la porque buena todo el suerte. mundo tiene uno en la cartera. Pero hay tiendas de esas típicas tiendas así donde vas y rompas. compras tu billete. Ok, gracias. ¿Es en serio? Sí, tú puedes comprar un billete de $2 en las tiendas, te lo venden las mercado. Pero bueno, no importa. Oye, qué tristeza. Voy a ir a tirar un billetito de $2. En ocasiones especiales y muy diferentes, llegan a nuestra vida otro tipo de objetos. Artículos inanimados que, muy al contrario de los anteriores, son portadores de la mala suerte.
ya que podrían traer consigo una maldición, objetos malditos. Para algunos, estos objetos han sido una obsesión, una insaciable necesidad de tenerlo, quizás solo para demostrar o simplemente descubrir si en verdad están malditos o no lo están. Empecemos con la maldición de... El cuadro del niño que llora. Y la histeria se propagó como el fuego. Afirmó que su casa se quemó solo 6 meses después de comprar el cuadro, diciendo: todos mis cuadros fueron destruidos excepto el del niño que llora. El chiste es que este diamante azul maldito, desde que cayó en las manos de Tavernier, ha dado mucho de qué hablar. Y sí, en efecto, ha visto mucha muerte, traición, sufrimiento y avaricia por parte de quienes lo han tenido. Es en esta misma gema en la que se inspiró James Cameron para la piedra preciosa Corazón del Mar que aparece en la película Titanic. Entonces esa piedra que Rose al final Esa piedra. avienta. Bueno, no avienta. ¿Avienta? Cállate. Ubican la escena de Titanic en donde Rose, al final, bueno, si no la han visto, sorry, super spoiler, avienta la gema o la tira así muy linda y nomás hace como un... O sea, estás tirando $4.5 millones y haces... Sí, no. Cállate. Bueno, como tortuguita, pues. Sí, pero ¿por qué? Tiene que ver la tortuguita. Bueno, ya no voy a repetir la tortuguita. A ver, si quieren buscar el video baboso de Busquen la tortuguita. En YouTube, tortuguita. La tortuguita, los ruidos que hace la tortuguita cuando está muy contenta. Bye, se acabó, ¿ok? El hecho de darle a cualquier cosa un poder absoluto, quitándonos a nosotros mismos la responsabilidad de nuestros actos, porque es mucho más fácil culpar siempre a cualquier objeto o a alguien más por las cosas que a veces nosotros mismos ocasionamos. El ser humano, desde el principio de los tiempos, ha tenido la necesidad de encontrarle el significado a la vida y de saber el origen de todo, generando a su vez el concepto del poder impersonal. Era muy importante hablar de este concepto, porque sí nos puede dar como un mayor entendimiento de cómo es que funcionan, o más bien hacemos funcionar los objetos o estas cosas en nuestra vida, ¿no? Los objetos malditos. Se llama el sillón del diablo. Una silla del siglo XVI, aparentemente normal, aunque sí era una novedad para esa época, de brazos desmontables, hecha de madera de nogal, que tenía el respaldo y el asiento de cuero decorados con motivos florales. Los vecinos, que podían oír llantos desgarradores y gritos provenientes del sótano de esa casa, y que además decían que podían ver cómo salía agua ensangrentada por el desagüe de aquella vivienda. Pero si tú hubieras desenterrado una caja con un jarrón y una nota diciendo no lo abras porque esto puede traer una maldición, ¿te lo llevas o no? ¿Tú qué haces? ¿A dónde iremos donde la muerte no exista? ¿Mas por esto viviré llorando? Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Nezahualcóyotl. En las culturas prehispánicas, la tierra estaba estrechamente asociada a la vida y a la muerte. Su cultura y conocimiento giraba alrededor de la dualidad vida-muerte, puesto que para ellos todo tenía su contraparte como un principio fundamental. El inframundo de los mexicas era un sitio mitológico que consistía en 9 planos extendidos orientados hacia el norte, puesto que no todos los muertos iban al Mictlán. Ahí, sin distinción de rango ni fortuna, llegaban solo los muertos comunes, aquellos que morían de alguna manera que no se le vinculara con lo sagrado, una muerte común y corriente. Vamos con una de las criaturas prehispánicas más temidas de la mitología mexica, un monstruo acuático llamado Ahuizotl, o espinoso de agua. El Ahuizotl era todo un maestro del engaño. Él atraía a los humanos, especialmente a los pescadores o marineros, simulando el llanto de un niño desde las orillas de los ríos y lagunas. ¿Quién no ha escuchado por lo menos alguna vez en su vida, ya sea en la voz de sus madres o de sus abuelas, este lamento acogedor? ¡Ay, mis hijos! Por supuesto, no podía faltar la leyenda de nuestra hermosa y emblemática Llorona. Esta leyenda, la cual tiene sus orígenes desde la época prehispánica, nos cuenta que la Llorona era la deidad mexica Cihuacóatl, protectora de la raza y portadora de un mensaje funesto. Puesto se cuenta que de los 7 presagios que hubo antes de la llegada de los españoles a México, el Yehualtepuchtli, o Hacha Nocturna. Hacha Nocturna. Hacha Nocturna. Se cuenta que la tranquilidad y el silencio de la noche a menudo era quebrantado por unos golpes lejanos,
parecidos a los de alguien cortando un tronco de madera. Los más valientes que iban tras el sonido se encontraban de frente con un ser aterrador. Un cuerpo sin cabeza, un cuello cortado como un tronco y el pecho abierto que dejaba al descubierto el corazón. Uy, ¿te imaginas de eso? No, hombre, sí, con esa imagen, sí, Resident Evil total. En la civilización mexica, las tzitzimimes, también conocidas como monstruos del segundo cielo o monstruos nocturnos, son seres relacionados con las estrellas que viven en la oscuridad y buscan solamente la destrucción de la humanidad. Cada 52 años, la duración de un ciclo mexica, se llevaba a cabo una ceremonia especial conocida como Xiumolpili. Está también el Ixpuxtequi. Ixpuxtequi, ok. Su nombre significa cara rota, ya te has de imaginar. Y se trata de una criatura de apariencia delgada, con forma casi humana, patas de ave en lugar de piernas y lo más impactante, sin mandíbula inferior. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Hay veces en que todo se alinea como de manera sobrenatural, para que la voz de una sola persona o de un personaje que representa la voz de muchos sea escuchada justamente en el momento preciso. Series como esta nos venden la idea y nos ayudan a llevar y a extender el mensaje de ser aceptados sin importar cómo seamos y lo que nos pueda gustar. Nos ayuda a crear la idea general de que existen lugares en los que encontraremos a gente como nosotros, incluyendo otro de los factores importantes, el demostrar que no todo lo que es diferente es malo, que no todo lo oscuro es lo antagónico y que se puede coexistir con quien sea. Y cuando la serie de televisión salió, el mismo autor comentó que los personajes eran half as evil, o sea que ni siquiera eran tan malvados u oscuros como él los hubiera querido. Y aunque sí es cierto que la mayoría de los que nos gustan las cosas oscuras nos sentimos más atraídos por las imágenes misteriosas, mórbidas, macabras y oscuras, Ay, claro que no. lo oculto, muy al contrario de lo que muchos podrían pensar, esto no nos hace ni malos, ni deprimidos, ni tampoco estamos de mal humor, como todo el mundo piensa y nos dice. Simplemente nos gusta la introspección y al hacerlo meditamos en ello. A veces, al no ser escuchados, nos vemos obligados a encontrar otra forma de expresarnos, de hacer que los sentidos del receptor capten nuestra esencia para entender quiénes somos. Cierto. Nos sabemos y nos reconocemos diferentes. Y lo más importante, la gente de alrededor nos lo hace sentir y saber también. Tenerle miedo a cualquier cosa inusual, aunque es parte de nuestro instinto. Durante nuestro crecimiento y educación, nuestros padres y el entorno en el que nos rodeamos dictaron en gran medida que es diferente. En el caso de la familia Addams, por ejemplo, no solamente Wednesday, sino toda la familia, cuando nos vestimos de negro y con ropa que a los demás les puede parecer un poco rara, nos parecemos, según ellos, entonces, a alguna de esas tipos de criaturas aterradoras. Yo sí me parezco. Y la gente nos ubica con sus terrores básicos. Y de ahí el miedo. Puede ser que te guste vestirte de negro, ver películas de terror, pero escuchar música pop y llorar con las comedias románticas. Ay, no te vistas de negro, eso es de gente mala. Ay, cosa del diablo. Uf. Hay cierto tipo de música que invita a los demonios. No, en serio, no me digas. Pues díganme cuáles, por favor, que tengo muchas cosas que pedirles. ¿Saben cuál es la otra cosa importante de la serie de Wednesday Addams y los locos Addams en general? Ella se acepta, su familia la acepta y todos entre ellos se aceptan. La mayoría de las veces la gente que tiene inclinaciones hacia la oscuridad y hacia la estética oscura ni siquiera en su propia casa es aceptada. Entonces, recapitulemos. La estética oscura no está ligada a la maldad. ¿Okay? No está. De hecho, la oscuridad tampoco debería estar ligada a la maldad, pero ya vimos de dónde viene todo el miedo ese, ¿no? A mí me marcó The Craft. Sí, 100% no. Jóvenes brujas en español se llamaba. Uf. O sea, me la vivía con mi grupo de amigas, no es por nada, en casa de alguna u otra, tratando de hacerle evitar a una. No, era así. Era así. Era light as a feather, stiff as a board, light as a feather, stiff as a board. Nunca funcionó. ¿Saben qué es lo raro? Es que a los personajes fantásticos, por ejemplo, como al hombre lobo o al vampiro, incluso a una bruja a veces, se les perdona ser de cierta manera. Se le perdonan ciertas acciones, son bestias, pero no al humano. Y lamentablemente la naturaleza del ser humano no es tan diferente como creen, ¿eh? Pero ¿quién decidió cómo debía de ser la sociedad? Bueno,
En una respuesta muy sencilla, pues gente que vivió hace muchos años con ideas arcaicas, en donde el racismo y la misoginia estaban hasta arriba del organigrama social, y en donde no había cabida para el individualismo, la creatividad y la libertad de expresión, ya sea política, artística o sexual. Gente que por ser diferente a lo que la sociedad impuso, eran tachados de misfits, raritos, inadaptados sociales, malos, satánicos, depresivos o depravados. Bueno, pásale que va a Pasa lo que va a llevar, todos malos. La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es, o no, lo más sublime de la inteligencia. Una historia acerca de un lugar emblemático que alberga muchas historias de mucha gente que vivió su peor pesadilla en una época de incertidumbre social y política en México, dentro del hospital psiquiátrico más siniestro de la ciudad, conocido como el Manicomio General La Castañeda. Y los pacientes enfermos se les catalogaba según su sexo y padecimiento o condición social. Los pabellones se dividían de la siguiente manera. Pabellón de pacientes distinguidos, donde se alojaban miembros de las familias ricas que no fueron remitidos por la policía. Claro, los pesudos. Claro, pónganle lana. El pabellón de observación. Este sueño porfiriano terminó siendo una de las peores pesadillas que haya vivido México. Pues al paso de los años, el famoso psiquiátrico cayó en el abandono y en el maltrato. Cabe mencionar que la locura, o la definición de la locura, es la privación del uso de la razón o del buen juicio, y que apenas hasta finales del siglo XIX, la locura se relacionaba con el rechazo de las normas sociales establecidas. Ándate esta. Aparte de todo esto, los internos tenían que enfrentar condiciones extremas de insalubridad y hacinamiento, es decir, amontonamiento, entre otros tantos maltratos, incluyendo el maltrato psicológico hasta las agresiones físicas. Llegaron muchas personas, en su mayoría mujeres, que quienes sin padecer ningún tipo de enfermedad mental fueron recluidas por sus propias familias para poder quitarles a sus hijos. Qué light. O por los mismos esposos que, pues bueno, también ya que está ahí metida mi vieja, pues me puedo casar con alguien más joven. Pusieron a los enfermos a dormir en el piso, amontonaron a todos dentro de un mismo espacio y juntos yacían epilépticos, con ninfómanas, prostitutas, con sifilíticos y pacientes con retraso mental e hidrocefalia junto con los esquizofrénicos. O sea, hicieron realmente un despapalle todos juntos y pacientes que no tenían que ver unos con otros. Y que se veía a muchos de ellos pasear desnudos con una cuerda. Esto me dio muchísima tristeza, te lo juro. Sí, cuando me lo contaste. Esto, hijo, güey. Bueno, de por sí. Pero, bueno, esto no ayudó. Que se veía a muchos de ellos pasear desnudos con una cuerda y una latita amarrada en la cintura en donde se les ponían comida, en donde le ponían su comida. Pues que aparte se dice que era pan duro. Este célebre manicomio también albergó durante un tiempo a Gregorio Cárdenas Hernández, alias El Goyo, el estrangulador de Tacuba. Cuando el sufrimiento llega a ser tan extremo y la soledad, el miedo, la tristeza, el odio y a veces hasta el amor corrompe el pensamiento, que al morir, su energía queda impregnada para siempre en ese lugar, dejando aquella propiedad, como se reconoce popularmente, una propiedad embrujada, como fue el caso de las Torres de Mixcoaco, que es un lugar lleno de recuerdos, de angustia y de dolor, en donde se dice que si uno guarda silencio y pone mucha atención, aún hoy pueden escuchar los gemidos y los lamentos de los miles de pacientes que fallecieron y sufrieron en el manicomio de La Castañeda. Uno de los personajes más oscuros y temidos en el mundo, las brujas. Yeah. Hablaremos de la bruja mexicana y de la bruja que se corta las piernas. Esa bruja está cañona. Estos seres que han inspirado tanto temor y que han sido perseguidas y asesinadas desde hace varios siglos simplemente porque se creía que tenían pactos con el diablo. Algunos tipos de brujas se les atribuía la muerte de los infantes en su cuna, espantosas orgías en el bosque, el dominio del hombre a través del sexo y muchas cosas horribles. Pero antes les contaremos una leyenda, la leyenda de Juanita Miramor. A cambio de estos poderes, la bruja promete entregarles en cuerpo y alma al demonio. No, a cambio de estos poderes, la bruja promete entregarse en cuerpo y alma al demonio, convertirse en su servidora, adoradora y amante. Sus predecesores aparecen en la Biblia en la historia del rey Saúl, quien consulta a la bruja de Endor. También aparecen en el período clásico en la forma de estirges, unas temibles criaturas aladas con forma de arpías o lechuzas que se alimentaban de la carne de bebés. Definir estas pistas era muy importante porque para combatir a individuos tan nefastos primero era necesario identificarlos. Y para eso estaba el Malleus Maleficarum,
El martillo de las brujas, de 1486. Cómo las brujas estaban aliadas con el diablo, cómo reclutaban a otras brujas, qué tipo de poderes tenían y cuál era la mejor forma de enjuiciarlas, incluidas, obviamente, muchas técnicas de tortura. El ser pelirrojo o pelirroja te llevaba a la fregada, pero obviamente peor ser pelirroja, porque era mujer pelirroja. También pelirrojo, pero mujer más. O sea que ya, pelo rojo y balista. Pelo rojo, porque se supone que el color rojo estaba asociado con el fuego y el fuego con el diablo. Y entonces pues era obviamente ese hilo conductor de ideas tan lógicas. Total, pues eres pelirrojo y a fuerza, ¿no? Qué bárbaro. Okay. El ser vanidoso. Ups. O vanidosa. La prueba de natación se utilizó como prueba contra una mujer húngara llamada Dorko Boda, que más tarde fue golpeada y quemada en la hoguera por bruja. O sea que no importa. O sea que ni siquiera se ahogó. Bueno, pues era un pastel hecho con orina. Los cazadores de brujas tomaban una muestra de orina de la víctima, la mezclaban con harina de centeno y cenizas y la horneaban en un pastel. Luego, ese pastel se lo daban de comer a un perro. Los ayudantes de las brujas, claro, con la esperanza de que esta bestia cayera bajo su hechizo y revelara el nombre del hechicero culpable o lastimara a la bruja. O sea, aparte esperaban que hablara el perro. Pues no sé, porque me imagino que si querían que revelara el nombre, pues no sé qué estaban esperando que sucediera. Los aldeanos, desesperados, a veces incluso quemaban o cortaban cualquier marca ofensiva que pensaban tenían en sus cuerpos solo para que sus heridas después fueran etiquetadas como prueba de un pacto con el diablo. El concepto de la brujería europea llegó a América desde el momento mismo de la conquista. Los españoles que llegaron a América en el siglo XVI traían la concepción de las brujas españolas. Cuando conocieron algunos de los personajes y rituales mesoamericanos que tenían algunas características similares, no dudaron en equipararlas con la temida bruja. En algunos lugares de México es muy normal escuchar la frase de "se lo chupó la bruja", y esto se debe a la creencia de que las brujas prehispánicas eran capaces de chupar la sangre. Ellas eran las Mometzcopín. Eran unas brujas que se desatornillaban o arrancaban las piernas, las enterraban para luego regresar por ellas, y en su lugar se colocaban unas patas de guajolote, un pico, y sus manos eran reemplazadas por unas alas de petate. Pero las Tlahuelpuchis son unas mujeres que están en Tlaxcala. Son mujeres a quienes les fueron otorgados ciertos dones especiales y que hasta después de su primera menstruación los descubren. Aunque la religión trata a la brujería como una herejía, tenemos que aceptar que es parte de la religión misma, ya que no existiría el concepto de la bruja que conocemos hoy si no fuera por la versión religiosa de Satanás o el diablo. Lo último que recuerdo es el sonido del puntero caminando sobre la tabla de madera mientras decía, sí. Nunca escuché los gritos de mis amigos. Nunca los vi morir. Este juego macabro cuenta con una serie de reglas específicas que, aunque no vienen incluidas dentro de las instrucciones cuando uno la compra, en el mundo esotérico y quienes la han jugado las conocen muy bien. Nunca juegues solo. Ten como mínimo 2 jugadores. Al jugar solo, estás menos protegido en caso de que hayas contactado a algún espíritu maligno. Estás más vulnerable al mal y hasta corres el riesgo de una posesión. Nunca prestes tu tablero. Las energías y los espíritus pueden ser transferidos a alguien más. La segunda mitad del siglo XIX fue la época dorada de las artes ocultas. Entre las clases adineradas y quienes marcaban la moda del momento, se introdujeron las prácticas espiritistas y las mesitas de té rápidamente se convirtieron en superficies desde las cuales se podía invocar a los difuntos y abrir portales desconocidos que conectaban con el más allá. Con el famoso caso de las hermanas Fox. Catherine Kate Fox, de 11 años, Margareta Maggie Fox, de 14, y Leah Fox, de 34 años, quienes son conocidas por ser las impulsoras principales del nacimiento del espiritismo. No puedo creer. Yo tampoco lo puedo creer. Wow. Yo nunca lo hubiera hecho. La ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus nació en el siglo XIX de la mano del francés Hippolyte Léon Denisard Reveil, mejor conocido como Allan Kardec. Empezaron a existir desde el año 1886 aproximadamente, cuando la prensa dio a conocer un dispositivo con letras, un sí, un no, un buenas tardes y un buenas noches. Utilizado por algunos espiritistas en Ohio, para los no creyentes es muy fácil tachar a este artefacto como una tomada de pelo, como una farsa que vende la falsa y cruel idea de poder contactar con los espíritus. Pero para los creyentes... Hay 2 tragedias que sonaron mucho en España supuestamente relacionadas con la Ouija. La primera es la de Estefanía Gutiérrez, una joven de Vallecas que murió en 1991 después de jugar a la Ouija con sus amigas. Sufrió de convulsiones, alucinaciones, voces que la amedrentaban y sombras que la acompañaban.
y en donde tras la muerte de la joven, la familia aún sufría de sucesos extraños. Se cuenta que 5 chavos se reunieron para hacer una sesión de Ouija en un edificio abandonado, y que el que la hacía de medium preguntó al espíritu: ¿hay alguien aquí que quieras que se vaya? El tablero señaló 3 nombres de los que estaban ahí. No se habían alejado ni 100 metros cuando de repente se oyó un ruido fuertísimo y el edificio se derrumbó por completo, matando a los 2 amigos que quedaron dentro. En la psicología existe un concepto que se denomina como el efecto ideomotor. Este efecto hace que una persona realice movimientos de manera automática y sin quererlo, respondiendo a las ideas o a las emociones del momento. ¿Qué pasa si se cree que los espíritus necesitan de nuestro cuerpo? En este caso, los ojos, para a través de ellos poder ver las letras y darnos una respuesta. ¡Qué mello! Pues sí, pero es la verdad. Si pensamos que los espíritus, los demonios y demás entidades no están en este plano, carecen entonces de un cuerpo físico. Con otros casos reales de personas que jugaron a la Ouija y que, bueno, mejor veamos cómo les fue. El 6 de marzo de 1920, varios ciudadanos de un pueblo llamado El Cerrito, en California, se vieron afectados mentalmente todos a la vez después de haber acudido a una sesión de Ouija que duró 24 horas. ¡Wow! Según esto, el estado en el que estaban las personas... No dejan concentrarse. 1-0. Según esto, el estado en el que estaban las personas se fue extendiendo a todo el pueblo, quienes presentaron síntomas similares. Así, los 1,200 habitantes del Cerrito, mujeres, hombres, niños, a los perros no. Pues cerrote, ¿no? Uf. Tum, tum, tum. Ok. Herbert y Nellie Heard, como dije, de 77 años, fueron los protagonistas de un sangriento asesinato, el cual fue incitado supuestamente por la Ouija. Que tú me fuiste infiel con la vecina. Y que aparte estás escondiendo $15,000. Ok. La vecina te la perdono. ¿Dónde tienes la lana? Ok. Qué feo. Que inspiró a la película El Exorcista. Esta vez basada en un caso real de posesión que ocurrió en Estados Unidos en el año 1949, cuando un joven de 13 años intentó establecer una comunicación con su tía fallecida a través del tablero de Ouija. Aunque hay mucha especulación alrededor del tema, la verdad es que la ciencia no ha podido demostrar o invalidar la existencia del más allá y cómo es que nosotros los humanos nos relacionamos con él. Estos objetos otorgan poder y protección a quienes los poseen. Pero para su creación, se tendrán que realizar actos inimaginables. Hoy es el turno de los amuletos y los talismanes macabros. Aquellos objetos que cumplen con un propósito específico y que a veces incluso fueron elaborados a costa del dolor y el sufrimiento de alguien o algo más. Hechos a bases de prácticas macabras que fueron efectuadas con la única finalidad de obtener dicho amuleto o talismán. Primero, hay que entender que los amuletos y los talismanes no son la misma cosa y que tampoco sirven para lo mismo. Los amuletos se utilizan principalmente para la protección, para proteger al portador contra energías negativas, espíritus malignos o incluso enfermedades. Y los talismanes son, de acuerdo a sus creencias, al matar a un enemigo, su espíritu seguía vivo dentro de su cabeza, y al cortarla primero y reducirla después, el vencedor se apoderaba del espíritu del vencido, ya que el propósito no era destruir al espíritu, sino simplemente esclavizarlo. Claramente había que conseguir una cabeza o decapitar a un enemigo. Okay. Y luego había que separar el cráneo del cuello. El hueso del gato negro. Uy. La verdad está... Pues bueno, ya lo escucharon. Para todos los amantes de los gatos, como nosotros. Ya sí, verán. por Dios. Un rito absolutamente cruel y macabro. Se cree que cada gato negro tiene dentro de su cuerpo un hueso que puede concederle la invisibilidad a su dueño. ¿Ok? Atraer la buena fortuna o que también le sirve para hacer que regrese un viejo amor. Pero también está el método de probar cada hueso, en donde hay que poner cada hueso debajo de la lengua y cuando se encuentre el primero con sabor amargo o cuando al ponerlo se haya logrado la invisibilidad, se sabrá que ese hueso es el mágico. En las diferentes religiones alrededor del mundo, existe también la creencia en donde los huesos y los restos óseos no solamente se llevan dentro de bolsitas o en algún collar.
Hay quienes incluso llevan este tipo de amuletos y talismanes debajo de la piel. Y si se preguntaban qué era el hueso de un angelito, pues eso. Ese es el hueso de un angelito. Dicho esto, el portador y el observador, es decir, la persona que lo lleva y la persona que lo ve, el amuleto, a veces pueden o no compartir el mismo código, pero el mensaje del amuleto se arma un conjunto de factores que son tratados como claves o códigos, la mayoría de ellos universales. Hay veces que nos ponemos los amuletos porque son bonitos, porque están de moda, porque están raros, porque nos gustan, nos llaman la atención, pero no necesariamente por sus valores simbólicos o sus valores espirituales. Algunas de las historias más impresionantes se encuentran escondidas en la profundidad de los bosques. Gritos que resuenan a través de los árboles, prácticas oscuras, casos sin resolver. Los bosques guardan misterios que a veces no se pueden explicar, y muchos de ellos están llenos de pasados inquietantes. Imagínense un pueblito americano hermoso, de esos de película en donde el tiempo parece no pasar por él. Un pueblito escondido muy, muy en lo alto de las montañas del sur de California. La lejanía y el aislamiento de estas pequeñas poblaciones alimentan la imaginación de quienes no viven en ellas. Y es que no hay nada mejor que las historias de fantasmas y las leyendas macabras de los pueblos chicos. Los vecinos ya para ese entonces nos habían contado varias historias de fantasmas que se aparecían en esa carretera. Entonces, Claro. Obviamente te empiezan a llegar todas esas cosas de repente, ¿no? Entonces, El castillo de Satanás se encuentra escondido en aquella región montañosa de la que les contábamos y está repleto de rumores religiosos y satánicos que nos llevan al siglo XIX. Se cuenta que desde la iglesia los niños fueron llevados a través de un túnel subterráneo a la casa de Atkinson, al castillo de Satanás, el cual se encontraba justamente en la cuadra de abajo, y que ahí se realizaron muchas prácticas extrañas satánicas, y que luego los niños eran regresados al preescolar justo a tiempo para que sus padres los pudieran recoger. hay un video en YouTube que muestra a dos jóvenes explorando los terrenos, en donde fueron interrumpidos por un vecino que les llamó la atención al verlos merodeando. Mientras estaban ahí, en la torre pentagonal del castillo apareció un hombre sosteniendo en el aire una cruz al revés, y sin decir ni una sola palabra por más de un minuto, arrojó la cruz afilada hacia ellos. En 1972, Michael Warnke publicó su libro The Satan Seller, o El vendedor de Satanás, en donde cuenta haber quedado huérfano cuando era niño y también cuenta acerca de su introducción al satanismo. En este libro, también cuenta, después de estas apariciones en estos programas, varias fuentes con frecuencia lo citaban como un experto en lo oculto. Bueno, el chiste es que Michael Warnke cada vez le echaba más crema al taco. O sea, que exageraba lo que decía a tal grado de que ya no tenía ni sentido. O sea, me imagino que al ser tan mentiroso y echarle ya no sabe ni qué dijo ni cuándo dijo qué. Gran parte provino de sus patrocinadores y patrocinadoras adinerados de Hollywood, ya que les gustaba su enfoque místico y personal de Cristo y sus enseñanzas, que se basaban en que el mal y la enfermedad eran solamente el resultado del pensamiento negativo. Con este dinero, Mosumdar compró otros 90 acres en Crestline, zona insegura. El visitante asume todo riesgo. Atención campistas. Debido al aumento de la actividad de cultos satánicos en el área, no se recomienda acampar hasta nuevo aviso. Imagínense. Se ha informado que varias mascotas han sido sacrificadas en rituales satánicos. La cosa escaló tanto y a tal grado Esto también está buenísimo. que la Iglesia de Satán, la organización fundada en 1966 por Anton Sandor LaVey, también tuvo que intervenir publicando en Twitter lo siguiente. Cito. Se dice que todo ser humano en cierto grado es perverso, que dentro de nuestros corazones existe una oscuridad con la que si se logra establecer una conexión, ésta crecerá y se alimentará hasta dominar nuestros actos. Pero hay veces en que las circunstancias de la vida conducen por un camino que permite lograr esa conexión al instante, la cual lleva a cometer atrocidades inigualables. Actos tan perversos, tan oscuros, llenos de la más absoluta depravación. Crímenes tan difíciles de imaginar que solo de pensarlos oprimen el pecho.
actos infames cometidos por esas personas que han sido dominadas por la oscuridad. La ogresa de Reading, una cuidadora de bebés conocida por ser una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia, ya que durante un periodo de más de 25 años mató a una gran cantidad de bebés que estaban a su cargo en los tiempos de la Inglaterra victoriana. Esta partera le enseñó a Amelia el oscuro mundo de la cría de bebés, una forma más fácil de ganar el dinero. Usando su propia casa para proporcionar alojamiento a las mujeres jóvenes y madres solteras hasta el momento de dar a luz, y luego criar a los bebés para su adopción o simplemente dejar que murieran por negligencia y desnutrición. Se cuenta que al principio, Amelia sí cuidaba legítimamente a los niños que recibía, además de tener los suyos propios. Pero intencionalmente o no, varios de ellos murieron bajo su cuidado. Y ya luego sí los mataba intencionalmente. Los estrangulaba y se deshacía de los cuerpos aventándolos al río para evitar la tensión. Madres. Qué light, ¿no? Pero Amelia era muy inteligente y sus exhibiciones de inestabilidad mental, la cual la llevó al manicomio unas 3 veces durante su vida, habían sido solamente estrategia para evitar sospechas. Se dijo que los internamientos coincidieron justamente en momentos en los que ella estaba preocupada de que sus crímenes pudieran haber sido expuestos, en momentos en los que convenía desaparecer. Claro, ya me van a cachar. Mejor, me estoy sintiendo mal, estoy loca. Amelia para ese entonces ya se había vuelto una maestra del engaño y de cómo matar y cómo esconder a los cuerpos de los bebés asesinados. Ya había encontrado la forma de ahorrar dinero e incluso de acelerar las muertes de los bebés, porque a veces no bastaba con darles alcohol o drogas opioides. Este paquete mal envuelto y sin ladrillos o extra pesos, lo cual hizo que flotara a la superficie, en él encontró un pequeño cadáver. Pues sí. El cuerpo de una niña a la que habían estrangulado con una cinta blanca. Una cinta blanca que daba 2 vueltas alrededor del cuello y que estaba anudado debajo de la oreja izquierda. Desde 1870 hasta 1909, varias mujeres fueron juzgadas por asesinato en Inglaterra victoriana, ya sea por homicidio involuntario o negligencia criminal de bebés. Involuntarísimo. Únicamente en el Reino Unido, 8 fueron declaradas culpables y posteriormente ahorcadas. Encontraron un paquete con una pequeña niña de tan solo 3 semanas de edad que estaba fría y mojada, pero aún con vida. ¿Será que lo que comienza como una necesidad, al hacerlo tantas veces, se convierte en costumbre y nos vuelve fríos? ¿Nos desensibiliza? Esa es otra. Pero bueno, a ver. Nosotros como humanidad entendemos como asesino serial a una persona que comete cierto acto repetidamente. Basados en esta misma definición, ¿ustedes creen que una canción pudiera adquirir tal título? ¿Podrá una canción ser capaz de cometer el mismo crimen una y otra vez? Es que Gloomy Sunday nació durante uno de los momentos más sombríos de la historia. Fue escrita en 1933 por el pianista y compositor húngaro Rezső Szeres durante el marco de la Gran Depresión, en donde Hungría y el mundo atravesaba grandes problemas económicos, hambruna extrema y cuando se hablaba de una Segunda Guerra Mundial. En Viena, una adolescente se ahogó mientras sostenía en la mano una partitura. En Budapest, un zapatero decidió terminar con su vida. La nota de despedida contenía la letra de una canción. Uy. Se encontró el cuerpo sin vida de un hombre que se pegó un tiro después de decirle a sus seres queridos que una canción no salía de su cabeza. En Londres, una mujer sufrió una sobredosis mientras escuchaba repetidamente la misma canción. ¡Ay! Se encontraron las partituras de una canción en el departamento de un comerciante en Berlín que se ahorcó. En 1936, The New York Times informó de la muerte de un niño de 13 años en Michigan, que se ahorcó y tenía la letra de una canción en la bolsa del pantalón. Así, más y más anuncios de muertes empezaron a recorrer las calles del mundo. ¿Qué tenían en común todas estas muertes? La música tiene el poder de viajar muy lejos, pero los rumores viajan aún más. En Suiza, Italia, Francia, Alemania y Dinamarca empezaron a aparecer decenas de artículos sobre Gloomy Sunday, en donde al ser nombrado como el himno del suicidio, la canción de la muerte, canción maldita, entre otras,
Captó la atención del público inmediatamente. Claro. Los ángeles no piensan devolverte. ¿Se enojarían si pensara en unirme a ustedes? Domingo Sombrío. Terminó haciéndole un gran cambio justo al final de la canción, porque el sentido original era demasiado. Añadió una frase en donde un simple verso le quitó todo el sentido trágico a la canción. Añadió que todo se trataba de un sueño. ¿Me he convertido en el cantante de los suicidas? Estoy devastado de que este se haya convertido en el destino de la canción. A este precio, no necesito el éxito. Durante la dictadura comunista, la música de Xerez fue nuevamente prohibida junto con las obras de muchos otros artistas. Me imagino que judíos, ¿no? No sé. Pues principalmente puede ser, ¿no? Y la prohibición no se levantaría hasta 2 años después de la muerte de Stalin. En cierto sentido, las historias macabras sobre Domingo Sombrío causando estragos parecen ser una distracción de la tristeza genuina que rodea la canción. La influencia de la música en cualquier persona, incluyendo los actos, pueden depender de las condiciones sociales e individuales, de las condiciones económicas e incluso de los trastornos mentales de cada quien. Pero esto aplica en cualquier medio, no solamente en la música. Por supuesto. Todo depende del receptor. Lo que sí es cierto es que al conocer la historia de la canción con anticipación, pareciera como si ya tuviera algún tipo de poder siniestro sobre las personas incluso antes de escucharla. Al final, a esta canción se le atribuyen de entre 17 y 100 muertes aproximadamente. Lancé un grito de angustia ante esta terrible maldición y me desgarré la carne. Lloré sangre. Guardé las lágrimas dentro de un recipiente y las bebí. Muy pocos se imaginan que existe un libro muy interesante en donde se cuenta que el primer vampiro de la historia fue nada más y nada menos alguien quien también fue el primer asesino de la historia de la humanidad. Caín. Así es. Caín, el hermano de Abel, hijo de Adán y Eva. Es un libro acerca de una historia ficticia escrita expresamente para ser el soporte de un juego de rol llamado Vampire the Masquerade, que narra los orígenes de los primeros vampiros, remontando a Caín y a sus más inmediatos descendientes por línea sanguínea. Ahí en Nod se cuenta que Caín conoció a Lilith, aquella que ha sido nombrada como la Madre Oscura, una diosa, una bruja, una vampira, un demonio, un súcubo, y ha sido vista como un símbolo femenino poderoso a lo largo de la historia. Es una figura presente en las antiguas religiones mesopotámicas, ya que era un demonio vinculado al viento y a la tormenta. Y es que, en esta historia, Caín también mata a su hermano Abel, pero no por un arranque de celos como lo dicen en la Biblia, sino por amor. Sobre el altar de nuestro padre pusimos nuestros sacrificios y prendimos fuego debajo de ellos, y vimos cómo el humo se los llevó a aquel en lo alto. El sacrificio de Abel, el segundo hijo, le olió dulce a aquel en lo alto, y Abel fue bendecido. Y yo, primogénito Caín, fui golpeado desde lejos por una severa palabra y una maldición, puesto que indigno resultó mi sacrificio. Miré el sacrificio de Abel todavía humeante, la carne, la sangre. Lloré, me tapé los ojos, oré de día y de noche. Yo lloré lágrimas de amor cuando con mis objetos puntiagudos sacrifiqué aquello que era la primera parte de mi alegría, mi hermano. Y la sangre de Abel cubrió el altar y olía dulce mientras ardía. Pero mi padre dijo: maldito seas, Caín, quien ha matado a su hermano. Así como yo fui expulsado, lo serás tú también. Y él me exilió a vagar a la oscuridad, a la tierra de Nod. Estaba solo en la oscuridad y tuve hambre. Estaba solo en la oscuridad y tuve frío. Estaba solo en la oscuridad y lloré. Vino entonces a mí una voz suave, una voz dulce, palabras de socorro, palabras de consuelo. Tienes hambre, ven, tengo comida. Tienes frío, ven, tengo ropaje. Estás triste, ven, tengo consuelo. Soy... Qué diferencia, ¿verdad? ¿Cómo describen en las otras escrituras, en las otras religiones, cómo describen a Lilith como un demonio devorador, lujurioso? Porque claro, es mujer y tenían que ponerle todos estos adjetivos. A la época. Claro. Y aquí, Vampire the Masquerade, The World of Darkness. Miguel entonces me maldijo diciendo:
Entonces, mientras camines por esta tierra, tú y tus hijos temerán mi llama viviente, que morderá profundo y saboreará su carne. Entonces, mientras camines por esta tierra, tú y tus hijos se aferrarán a las tinieblas, beberán solo sangre, comerán solo cenizas. Serán siempre como fueron al momento de la muerte, nunca muriendo, siempre viviendo. Caminarán por siempre en las tinieblas, y todo cuanto toquen se desmoronará hasta los últimos días. Lo que hoy conocemos como poderes vampíricos. Y Lilith le enseña a utilizar algunos de ellos. Dentro de estos poderes están el cómo moverse como el rayo, celerity, cómo tomar prestada la fuerza de la tierra, potence, cómo ocultarse de los cazadores, obfuscate. Y es que, según tenemos entendido, Vampire the Masquerade fue el responsable de catalogar o separar en clanes a los vampiros, en 13 clanes principales para ser precisos. Cada uno de estos clanes tienen unas habilidades específicas, tanto físicas como mentales, como la habilidad de desaparecer en las sombras, el dominio del humano por medio de la palabra. Entonces tenemos ejemplos como Lestat, como Louis, como los Cullen de... ¿Es con Cullen, right? Sí, los Cullen de Twilight. Los Cullen de Twilight. Que bueno, ya sabes, son vampiros muy bonitos, son vampiros que están enamorados de la belleza, son pasionales, son artísticos y Sí, son físicamente agradables a la vista, ¿no? Claro, y son la representación de este ser que puede enamorarse de cualquier cosa que le dé amor, que represente belleza. No necesariamente tiene que ser del sexo opuesto, sino es lo que sea. Sí, les gusta todo el universo vampírico, todo este universo vampírico y este rollo de los vampiros. El saber y conocer de los clanes, nosotros sí realmente creemos que tienen que saberlo. Para toda luz hay una sombra. Para todo bien hay un mal. Incluso la época más blanca del año tiene su parte oscura. El castigo, el miedo, el secuestro y el asesinato de niños pues no encajan exactamente en la narrativa navideña para algunos. Pero ¿sabías que Papá Noel, San Nicolás o Santa Claus en algunas partes del mundo cuenta con unos ayudantes oscuros y macabros que están dispuestos a castigar a los niños del mundo que se han portado mal? Como todo en esta vida, incluso la Navidad tiene su contraparte. Así es que hoy, en estas épocas decembrinas, les contaremos las historias de algunos de los compañeros más siniestros que acompañan a este icónico personaje navideño. Pues según el folclore europeo, una variedad de figuras aterradoras acechan las largas y oscuras noches en las temporadas navideñas. Y la idea de que San Nicolás es acompañado por criaturas o personajes feroces, dispuestos a administrarles castigos brutales a los niños traviesos o desobedientes, era una característica de las celebraciones navideñas en toda Europa. Así que olvídense de los duendes amables, de los renos de nariz roja y de los trineos mágicos. Exacto, de esos hoy no va a haber nada. Pero si los niños dicen que se han portado bien y los padres dicen lo contrario, el demonio entra en acción y es libre para castigarlo. ¿Quién sabe? Él sacudirá sus cadenas y amenazará con arrojar al niño dentro de un saco especial que trae consigo para llevarse a los niños malos al infierno. Pero Krampus y San Nicolás llegan la noche antes del 6 de diciembre, el 5 de diciembre, en una noche conocida como Krampusnacht, o Noche de Krampus. Así, mientras que San Nicolás premia a los niños buenos dejándoles regalos, Krampus golpea a los malportados con ramas y palos, aunque también se los come o simplemente se los lleva para dejarlos en el infierno, en donde a veces persiguen a los malportados y aprovechan para darnos golpes navideños. Golpes navideños. Golpes navideños. Tenga su Navidad. Sí, venga, no me da mi Navidad y le das su Navidad. Ah, sí, no me da mi Navidad. No me da mi Navidad. Es Venga, otra cosa. te voy a dar tu Navidad, cabrón. Pero bueno. Si bien pensar en Krampus puede parecerle a alguien espeluznante, espérense a conocer la historia de El Père Fouettard de Francia, que se traduce literalmente como el padre azotador o el padre golpeador. Y a diferencia de los otros dos que acabamos de escuchar, no es un demonio, sino que es, o más bien fue, un humano con un pasado muy turbio y le dice, quítate que ahí te voy al Krampus. ¿Neta? Neta. Pero que en lugar de alimentarlos, los asesinó cortándoles la garganta para luego cortarlos en pedacitos y cocinarlos a fuego lento.
Ok. Bien lindo. Justamente esa misma noche, por simple casualidad, San Nicolás, quien pasaba, pareciera que fue un castigo estar atado año tras año a Santa Claus, pero Père Fouettard goza ampliamente el castigar a los niños. Y no es por nada, pero nada como aterrorizar o condicionar a un niño para que se porte bien. Como si la cancioncita esa de Santa Claus no fuera suficiente, oigan. Todo lo apunta, todo lo ve. Sigue los pasos, estés donde estés. Acá. Te observa cuando duermes. Te mira al despertar. No tienes que ocultarte. Él siempre te verá. Santa Claus is coming to town. El chiste es que dentro de todas estas tradiciones culturales, sin importar si son sociales o religiosas, existe el mismo patrón. Sé bueno y serás recompensado. Y si no, pues atente a las consecuencias.